Vamos al tema sobre la mesa. Me da mucho gusto poder compartir el espacio en esta ocasión con Eduardo Manzanares, que ha mantenido este espacio vigente hasta este momento. Te saludo con afecto, Lalo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Un abrazo. A lo largo de este espacio, de lo que ha sido el día de hoy, Mega Noticias ha estado manejando en detalle un tema que preocupa desde diferentes perspectivas, que tiene que ver mucho con el gasto público, con el gasto que se hace en el ámbito del gobierno federal, con el gasto que hacen las instancias de gobierno y también quienes protagonizan o están al frente de estas dependencias. Hemos hablado también que indudablemente ligado al gasto que se hace está presente el tema de la corrupción como una constante y la falta de rendición de cuentas. Un problema que se da en el ámbito federal, que se da también en los diferentes estados y donde casi siempre surge la indignación en función de la danza de los millones y millones de pesos que de alguna u otra manera los mexicanos no alcanzamos a imaginar. En un país donde conservadoramente somos más de 130 millones y donde el 60% por lo menos de la población vive algún nivel de pobreza. Y quisiera ponerte a tu consideración este estudio que recientemente se presentó el día de ayer de Mexicanos contra la Corrupción, quien en su estudio titulado El tablero de la impunidad, porque va muy ligado a la impunidad y los casos de corrupción, a lo que son los gastos excesivos, se señala que los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Peña Nieto y también del actual presidente Andrés Manuel López Obrador poco han avanzado en cuanto a su aclaración, un promedio del 25% en su resolución judicial. Estamos hablando de recursos que van en el orden de los 26.738 millones de pesos. Este informe también señala que por lo menos hay 212 personas involucradas y solo se han podido establecer procesos penales contra 85 personas, lo que significa que un 60% no ha sido investigado y donde las posibilidades de llamarlos a cuentas, ya vemos, se alargan, se hacen eternas y luego los vemos exculpados, los vemos perdonados. Lo que sí nunca vemos es el retorno de los dineros. Con esto abro el tema, Lalo. Sí, un estudio más de Mexicanos contra la Corrupción que nos hacen ver cómo la impunidad es la madre de la corrupción, Víctor. La impunidad es la puerta delantera para los actos de corrupción, para los funcionarios públicos, para los empresarios, para el ciudadano común y corriente. Y lamentablemente, pues no funciona. Ya en la semana pasada abordábamos como tema mega el tema de las fiscalías anticorrupción y cómo pues no están dotados de ese esquema y de la estructura adecuada para que puedan funcionar para combatir precisamente, y perseguir, procurar la justicia en casos de corrupción a nivel estatal, a nivel federal. Este esfuerzo que se hizo porque hubiera una instancia, un ente encargado de perseguir la corrupción, pues simplemente se ha diluido, sirve para colocar amigos del fiscal del estado o del gobernador, y así ha venido funcionando, no importa quién esté en el poder, sea del grupo A, el grupo B o el grupo C, porque estos estudios, nos demuestran, Víctor, cómo la corrupción permanece en nuestro país, no se ha logrado barrer. Y sobre todo, lo que nosotros esperábamos al inicio de esta administración, con la llegada de un Andrés Manuel López Obrador que había prometido perseguirla y acabarla, barrerla, pero carambas, y no voy a hablar de Segalmex. Hablo del pasado nada más, no hay absolutamente nada. Sacar una pantomima de consulta para enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción. A ver, la justicia no se somete a consulta, la justicia se aplica. Y si hay que perseguir algún delito, pues ahí están las instancias adecuadas. Y la pregunta que yo hago es, ¿dónde está realmente la Auditoría Superior de la Federación? ¿Dónde están las denuncias y dónde está el seguimiento de las fiscalías que le tienen que dar a estas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación? Simplemente parece ser que son letra muerta o están escritas en láminas de oropel.
Sí, es cierto, la narrativa del actual gobierno fue precisamente eso, la bandera principal por la que, por cierto, muchos mexicanos votaron, Sí. fue precisamente por el hartazgo que se tenía en uno de los sexenios más corruptos que se tiene en memoria, que mira que hemos tenido sexenios sumamente corruptos, pero el de Peña Nieto rebasó en mucho la percepción al menos. Como también fue el voto de esperanza hacia un gobierno que ofreció precisamente combatir y llamar a cuentas en estos casos. Y yo veo aquí una situación lamentable, mi querido Lalo. Uno, por un lado, es cierto, existe un discurso fuerte, un discurso permanente, una narrativa en la que se señala que este gobierno se caracteriza por el ataque a la corrupción, al tiempo de que nos enteramos ya de casos emblemáticos de corrupción en esta administración, de las cuales vemos lamentablemente se ha protegido, no se ha llamado a cuentas, o simplemente ni se han tocado funcionarios o familiares o personajes involucrados. El otro, la otra vía por la que corre esta decepción va en el sentido de los llamados a cuentas de administraciones anteriores. Una de las esperanzas que tenían muchos mexicanos era que se llamaría a cuentas a personajes incluso como el propio expresidente Peña Nieto, a funcionarios y políticos de mucho renombre en ese periodo, que sabemos participaron en múltiples negocios y de los cuales pues simplemente no pasó absolutamente nada, más que un señalamiento constante, pero nunca se les llamó a cuentas uno. Y otro tema que también entraría en la mesa, mi querido Lalo, y que poco se ha tratado. Si esto se da en el ámbito federal, que tiene de algún modo más visibilidad y más reflectores, poco hemos tocado lo que ocurre en el interior del país, en los estados, donde los gobernadores repiten el mismo esquema y donde yo podría hablar también, existen muchísimos casos de corrupción y de manejo discrecional de recursos y sobre las cuales pocas veces ponemos atención. Sí, no, las llamadas licuadoras, todo el recurso entra y no saben ni siquiera cómo lo están distribuyendo. La opacidad da pie precisamente a la corrupción. Y es donde tú no te explicas el cómo es que está todo parado. Entonces, hay un contubernio, Víctor, lamentablemente, entre distintos órganos de gobierno y organismos no gubernamentales en los estados. Los mecanismos encargados de hacer las auditorías a las cuentas públicas van extremadamente retrasadas. Y aparte de ir retrasadas, pues no se actúa en consecuencia en los estados del país. Y para muestras puede haber muchos botones. Tú estás en uno, ahí en Coahuila, yo estoy en Veracruz y hay muchos botones de muestra de administraciones pasadas, pero también de la administración actual. Y esto forma parte de la clase política mexicana que no hemos sabido nosotros como ciudadanos identificar y poder votar o saber cómo vamos a elegir a estas personas que queremos que gobiernen o que lleven los rumbos de nuestro estado o del país. Y también no puedo omitir, aceptar esa parte de la responsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad, porque a final de cuentas nosotros los ciudadanos somos los que debemos formarnos cívicamente hablando para poder tomar mejores decisiones, Víctor, y no permitir que esto que estamos viviendo suceda. Claro. Fíjate, mencionaste en este caso del estado donde tú estás, Veracruz, que lamentablemente, y para mi tristeza, porque yo quiero mucho este estado, Lalo, ha tenido una cauda muy larga de gobernadores francamente nefastos y ladrones que han dejado a este estado, que no cabe duda que es enorme, grandioso y fantástico, porque haber sobrevivido a toda esta larga lista de exgobernadores impresentables es algo extraordinario para Veracruz. Como también lo es el hecho de Coahuila, donde no cantamos, como se dice comúnmente, malas rancheras, con también gobernadores que han hecho de las suyas y han hecho trapacería y han dejado estados, en el caso de Coahuila, sumamente endeudados. Yo creo que, y sí lo señalabas tú, ya lo habíamos mencionado anteriormente, dos pronunciamientos que debemos exigir y esperar oír de quienes ahora se postulan y quieren alcanzar una candidatura, es el tema indudablemente de la seguridad. ¿Cuál es su forma de pensar, su planteamiento, cómo lo consideran, qué van a hacer? Y el tema también naturalmente de la corrupción y la posibilidad de poder llamar a cuentas a quienes sabemos han hecho mal manejo de recursos, que es una infamia para un país con tanto pobre y con tanta gente necesitada.
Pero sobre todo en los cómo, porque los qué es, ya lo sabemos. México, Víctor, es un país sobrediagnosticado. Ya no es que recorrí todo el país para saber las causas que originan. A ver, no, sabemos qué lo origina. Sabemos cuál es el problema. Entonces hay que atacar el problema, pero con los cómo. No necesitamos que nos digan lo que ya nosotros sabemos, o sea, no necesitamos un consultor. El consultor es alguien que nos viene a decir lo que ya sabemos, pero no queremos reconocer. Entonces, lo que necesitamos es de que todos los involucrados, los que quieren llegar a un puesto de elección popular, tienen que explicar el cómo. Los legisladores, donde va a haber elecciones para legislaturas locales, Víctor, tienen que decir cómo van a legislar, qué es lo que pretenden hacer para mejorar lo que se tiene que mejorar. Las alcaldías, exactamente lo mismo, las gobernaturas ni se diga. Porque muchas veces uno cuando escucha mensajes de campaña, Víctor, parece que el presidente quiere hacer cosas como si fuera legislador, el legislador como si fuese a ser presidente. Y en las localidades muchas veces el presidente municipal empieza a prometer cosas como si fuese un candidato a la legislatura. Entonces, simplemente nosotros aquí tenemos que identificar muy bien ese tema y exigirles a quienes quieran un puesto de elección popular que nos digan cómo le van a hacer a través de la unión de pues estas fuerzas, ¿no? Porque un alcalde no puede solo, necesita de un gobernador o gobernadora, y un gobernador no puede solo, necesita de un legislador, y los legisladores necesitan a final de cuentas de los demás legisladores para generar las leyes. Así que esto es un conjunto de cosas que se tienen que dar para que tomemos las riendas los ciudadanos de la agenda política del país y que se cumpla lo que nosotros necesitamos. Un escenario complicado, mi querido Lalo, porque pues bueno, finalmente hemos visto que también parte de la problemática de que se vive es que cuando hay alternancia se da una ligera posibilidad de realmente poder conocer y saber y enmendar la situación, pero cuando no hay alternancia y se da una continuidad, hemos visto cómo pues los gobiernos tienden mucho a solapar, a esconder, a disfrazar. Por eso resulta particularmente preocupante lo que pueda pasar, no solo en el ámbito de las elecciones federales del próximo año, sino también en el ámbito de quienes van a tener elecciones locales, como tú bien dices, porque finalmente es una sociedad que con todo y todo ha sido decepcionada constantemente, bajo las diferentes siglas. Creo que prácticamente todos han desfilado ya en el uso del poder y hemos visto cómo se comportan, que cuando llegan al poder todos pasan a ser iguales y todos encuentran una manera de justificar el por qué no hacer las cosas. ¿Qué tiempos, mi querido Lalo? Vaya tiempos. Es que yo considero, Víctor, que no ha habido alternancia realmente en el país. Ha habido cambios de partidos políticos y de personas en la presidencia o en las gubernaturas. Una verdadera alternancia no ha habido porque no hay cambios. No hay cosas nuevas ni positivas, hay destrucción, hay más de lo mismo, el gatopardismo. Entonces únicamente han cambiado y mira desde cuándo venimos arrastrando nuestro México querido, Víctor, porque todavía hoy en día estamos destronando a quien nos antecede. Así es, destronarlo. Y no hemos aprendido y lo seguimos haciendo. Entonces, todo lo que hizo fulanito X o Y en el pasado no sirve. Hay que volverlo a hacer. Entonces, nos andamos reinventando cada 6 años y esto pues, nos está costando mucho, mucho a los mexicanos. Oye, y desgraciadamente las veces que hemos podido presumir o creer que estábamos ante una alternancia que fue durante la gestión y la llegada de Vicente Fox y la llegada del PAN al poder después de más de 70 años de un priismo que, por cierto, hoy está de capa caída y muchos dicen está en franca agonía, y después la alternancia de nueva cuenta con un PRI que se dijo que venía fortalecido y renovado y era una nueva generación, y después la llegada de Morena, y en todos los casos seguimos viendo los mismos casos de corrupción, de abandono, de olvido y de negligencia. En fin, qué tiempos, y bueno, pero sí, creo que hay que estar insistiendo mucho en ese tema y tratando de crear conciencia e indignación, como tú bien dices, por parte de una sociedad y una opinión pública que debe de saber exigir más en este sentido, mi querido Lalo. Así lo considero también, Víctor, hay que indignarnos porque hay mucho para estar indignados, pero no nada más sufrir, sino actuar en consecuencia. Para eso somos ciudadanos. Te mando un saludo afectuoso, Lalo. Gracias por Igualmente. por este intercambio de impresiones, siempre interesante. Gracias a ti, buenas tardes, Víctor.
Le doy las gracias a Lalo Manzanares, como siempre, en el tema sobre la mesa.